Primera de los Corintios 4, versículos 6 y 7. Dice así la Escritura: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Antes de entrar a explicar el texto, vamos a orar y pedir la guía de nuestro Señor para que podamos estar atentos a su palabra y que nos ilumine. Señor, en este tiempo venimos una vez más delante de ti para pedir tu auxilio, Señor, porque vamos a abrir tu palabra y sabemos que tú estás en medio de nosotros y queremos ser fieles a ella, Señor, y hablar lo que tú has dispuesto en ese texto para la edificación de tu pueblo. Que tu Espíritu Santo nos ilumine en este tiempo para entender, comprender tu palabra y por sobre todo, Señor, que rompa cualquier resistencia que tengamos en nuestro corazón y que podamos someternos a tu voluntad y a tu palabra expresada aquí, Señor, en estos textos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes de entrar al texto, hermanos, quiero hacer un repaso. Ya se darán cuenta de que Pablo acá está apuntando a la cabeza misma, al problema principal. ¿Por qué se tardó 4 capítulos para demostrar que en realidad los corintios, los creyentes de Corintios, padecían de este mal que nosotros también padecemos, que todos los seres humanos padecemos, que es el orgullo? Pero el orgullo a veces no es tan evidente porque se disfraza de muchísimas maneras. Pero antes de entrar a explicar ahí en el texto cómo se expresó ese orgullo, cómo se manifestó el orgullo en Corinto, en los creyentes de Corinto, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto y definir el concepto de orgullo, porque cada uno de nosotros tenemos un concepto de orgullo, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? En 1 de Pedro 5:5, yo les voy a leer, no se preocupen, pueden anotar, o si quieren abrir no hay problema, pero es para irnos de una. 1 de Pedro 5:5 decía así la Escritura: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Jonathan Edwards le escribía a una joven que le pidió consejos, una joven recién convertida, y Jonathan Edwards tenía la costumbre, por lo visto, de enviar cartas, pero como resoluciones, enumerando consejo número 1, consejo número 2, y el consejo número 8 que le dio a esta hermana, decía así Jonathan Edwards: recuerda que el orgullo es la peor víbora que hay en el corazón, el mayor perturbador de la paz del alma y de la dulce comunión con Cristo. Fue el primer pecado cometido y yace en lo más bajo de los cimientos de todo el edificio de Satanás. Y es desarraigado con la mayor dificultad y es el más oculto, secreto y engañoso de todos los deseos. Y a menudo se arrastra sigilosamente en medio de la religión, incluso a veces bajo el disfraz de la misma humildad. El escritor del Salmo 19 sabía que el orgullo era un pecado engañoso, destructivo y difícil de matar. Él clamó al Señor pidiendo: guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí.
entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión, decía el Salmo 19:13. El pecado del orgullo es tan ofensivo delante de Dios que con toda claridad la Biblia afirma que Dios lo aborrece. En Proverbios 8:13 dice así la Escritura: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Dios dice: aborrezco. Dios abate y humilla a los soberbios. La Biblia, hermanos, no deja lugar a dudas o especulaciones en cuanto a lo que Dios piensa acerca del orgullo, la soberbia, la arrogancia y la jactancia. Proverbio 21:4 decía: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos impíos son pecado. Este es el concepto de Dios acerca de la jactancia, la altivez, del orgullo. Pero ¿qué es el orgullo? Generalmente en las Escrituras, por lo menos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hay varias palabras que definen al orgullo. La palabra hebrea para el orgullo en el Antiguo Testamento es la palabra gea, que se traduce como orgullo allá en Proverbios 8:13, que leímos como soberbia, es orgullo. Significa elevarse, Y la palabra griega traduce la palabra soberbia, así mismo, soberbia, es huperéfanos, y traduce como soberbios, por ejemplo, allá en Lucas 1:51, significa mostrarse sobre los demás, estar por encima de los demás. Pero el orgullo también tiene otra dimensión. Y no solamente describe la actitud de una persona hacia otra. Nosotros debemos tener un concepto correcto del orgullo, porque el orgullo o el orgulloso no es que es orgulloso o se eleva de buenas a primeras o en primer lugar sobre otros. Según la palabra de Dios, todo orgulloso en primer lugar ataca a Dios. Primero pasa por Dios, en ese orden. Pasa por Dios y como efecto lo traslada a su prójimo o a su hermano. Cuando en la Biblia, por ejemplo, dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Cuando un hijo no obedece a sus padres, no es que está pecando en primer lugar contra sus padres. No, está pecando en primer lugar con el que dio la orden de que no debía hacer ese hecho. O sea, ¿se está entendiendo, hermano? Entonces, esa desobediencia es primero contra Dios, luego contra los padres. Por eso es pecado. El orgullo es lo mismo. Primero el orgulloso atenta contra Dios y luego, como resultado, contra su prójimo. Principalmente es la actitud de una persona hacia Dios, en primer lugar. El orgulloso piensa que es independiente de Dios, que no lo necesita. Incluso se cree mejor que Dios. Daniel capítulo 5, 20-21. El profeta Daniel expresó cómo el corazón del rey Nabucodonosor se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia. Decía así la Escritura de cómo Dios humilló a este rey. Fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Fue echada de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Este rey dijo: todo lo que yo hice, lo que mi mano construyó, y no dio gloria a Dios. En ese instante Dios castigó a este hombre y endureció su corazón y lo humilló de tal manera que él dice que comía pasto.
probablemente enloqueció por un breve momento, hasta que reconoció, dice la Escritura, que el Dios Altísimo domina sobre el reino. Reconoció quién es el que manda. Y ahí le fue de vuelta la razón y empezó a gobernar otra vez. Podemos entonces definir el orgullo como la actitud pecaminosa del corazón humano de independencia de Dios y superioridad a los demás. El orgullo es pensar más alto acerca de ti mismo y percibirte arriba e independiente de Dios y por sobre otras personas. Y es en ese orden. El orgullo en primer lugar atenta contra Dios y luego contra su hermano o su prójimo. Esta actitud independiente de Dios y de superioridad hacia otros es la característica tuya y mía. Antes de pensar en Nabucodonosor como lo que él era orgulloso, yo quiero que sepas que vos y yo, cada uno de nosotros, padecemos de este pecado. No es que yo no tengo orgullo, toditos tenemos. Cada uno de nosotros, así que no te escapes. Esto es exclusivamente para vos y para mí. No desvíes la atención, ruego que mires tu corazón, porque este es nuestro mal, y este es el mal de todas las iglesias. Y en la Escritura vemos ejemplos de orgullo. Por ejemplo, Adán y Eva fueron tentados por Satanás con estas palabras. Génesis 3:5, el día que de él coman, se les abrirá los ojos y ustedes serán como Dios. Ahora, ellos comieron del fruto porque creyeron que serían como, hermano, serían como Dios. Y pregúntate lo siguiente, ¿quién necesita a Dios cuando vos podés ser como Él? Después del diluvio, los hombres se unieron para edificar una torre. Esa torre de Babel, allá en Génesis 11. Después del diluvio, se unieron ellos para edificar eso. La orden de Dios, ¿qué era? Espárzanse, multiplíquense y llenen la tierra. Y observen la soberbia de estas personas. Ellos dijeron, vamos, Génesis capítulo 11:4, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso. En tu texto dice en la Reina Valera, por si fuéramos, como una posibilidad, por ahí se dispersan, parece que se entiende así. Pero en el hebreo no dice así. Lo que dice es, y atiendan lo brutal de la soberbia de esta gente, dice, para que no seamos dispersados. Nosotros no vamos a obedecerle a Dios. Nosotros vamos a hacer un nombre y nos vamos a quedar acá. ¿Cierto? Y nosotros vamos a ser independientes de Dios. Nosotros vamos a gobernarnos nosotros mismos. Fuera, no vamos a obedecer a Dios. Eso es lo que estaban declarando estas personas. Por eso decían ellos, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Una abierta rebeldía y desafío ¿a quién? A Dios. Si nosotros podemos hacernos nuestro propio reino, ¿quién necesita el señorío de Dios y vivir bajo su gobierno? Eso es lo que se estaban planteando estas personas. Calvino dijo, todos los que se atreven a atribuirse más de lo que Dios permite son culpables de exaltarse a sí mismos contra Dios, como si le declararan la guerra, porque donde hay orgullo, ahí también hay desprecio contra Dios. Y en el Nuevo Testamento la cuestión no cambia, porque este es un problema de todos los seres humanos, antiguo, nuevo y ahora. Cristo dice a sus discípulos, poco tiempo antes para la crucifixión, dice a sus discípulos, es necesario que me vaya a Jerusalén, voy a ser maltratado y me van a crucificar y voy a morir. Y hay dos discípulos que parece que no escucharon eso. Imagínense, un momento tan
dramático, para no pensar en otras cosas. Y Jacobo y Juan, ¿qué dice? Acto seguido. Jesús le dice, yo voy a ir, voy a morir, me van a crucificar. Y Jacobo y Juan le dice, Señor, concédenos que en tu reino nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda. Y después, ¿verdad? O sea, tu maestro, tu Señor se va a ir, va a ser crucificado. Imagínense la conversación que tuvieron ellos y lo que le pidieron al Señor. Concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos no querían estar debajo de nadie. No querían posiciones bajas. Ellos querían estar elevados por sobre otros en la posición de mayor honor. Y este último ejemplo, en Tercera de Juan, verso 9, hay un personaje que se llama Diótrefes. Y este hombre, dice, amaba los primeros lugares. Este era un soberbio nivel Satanás, dije todos los demás ejemplos que le estaba diciendo. Ellos tuvieron la actitud pecaminosa del corazón humano de independencia de Dios y superioridad hacia los demás. Ellos pensaron altas cosas acerca de sí mismos, se percibieron superiores, independientes de Dios y por sobre otras personas. Spurgeon dijo, el orgullo nació con nosotros y no morirá ni una hora antes que nosotros. Lo vamos a llevar a nuestra tumba, hermano. Entonces la pregunta es, ¿será que yo soy orgulloso? No, todos somos orgullosos. La respuesta es, todos y cada uno de nosotros somos orgullosos. De hecho, que cuando mencionámoslo ya medio te afecta, medio te incomoda. Estás hablando de mí. Esto es como hablar del dinero. Cuando hablas del dinero ya la gente está así. Cuando hablas del orgullo también está así porque está tocando allá en el fondo lo que vos escondes en el fondo de tu corazón. Nuestra tragedia esto es. Por eso es importante que nosotros pensemos en esto y veamos qué dice la Biblia al respecto. Nosotros lo que debemos preguntarnos es, ¿en qué áreas de mi vida puedo detectar el orgullo y cómo se está manifestando? Eso es lo que nos debe interesar. Y el texto que leímos en esta mañana y que vamos a estudiar responde a estas preguntas. Porque fue el pecado del orgullo que originó las divisiones en la iglesia. Porque ellos decían, yo soy de Pablo, y evidentemente cuando yo digo yo soy de Pablo, yo soy superior a los que están debajo de este líder, o del otro y lo otro. Era el orgullo. Y estos versos que vamos a leer otra vez, ahora volvé a 1 Corintios 4, y acá vamos a arrancar a desarrollar este texto. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no ser más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces el pecado del orgullo es la causa principal de las divisiones destructivas en las iglesias locales. Y vamos a ver, en el versículo 6, vamos a ver que este pecado del orgullo se manifiesta por medio de la arrogancia. Verso 6, arrogancia. Verso 7, por medio de la ingratitud. Arrogancia e ingratitud, dos manifestaciones de orgullo que vemos en este pasaje. Y lo primero que debemos resaltar, versículo 6, que el pecado que demuestra acá, o el orgullo, cómo se está manifestando en Corintios, es la arrogancia. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, dice la Escritura. Y lo primero que resalta en el texto, para ponernos bien en orden, es que Pablo no se dirige a inconversos. Pablo se está dirigiendo a hermanos, a creyentes verdaderos. Por eso le dice, por esto, hermanos. Y esto también ya de entrada tiene un toque de llamada de atención cristiano. Vos creyente,
esto que estoy diciendo es para creyentes. ¿Cómo es posible que como creyentes ustedes estén actuando de esta manera? No hay ningún motivo. Entonces, lo primero, establecemos que Pablo está hablando a creyentes. Lo segundo, el versículo 6 inicia por esto. Esta palabra se refiere, porque está conectando con lo anterior, se refiere a las diversas imágenes e ilustraciones que Pablo usó desde el capítulo 3 hasta nuestro capítulo. ¿Se acuerdan de la imagen del agricultor? ¿Sí? Pablo sembró, dice así, Apolos regó, el crecimiento ¿quién lo da? Dios, labranza de Dios. Luego, como un edificio, con el ejemplo de la construcción, edificio de Dios. La iglesia es el edificio de Dios. Nosotros somos meros constructores, servidores. Y lo último que estudiamos el domingo pasado, que habla de los siervos como mayordomos. ¿Se acuerdan, hermano? Como mayordomos. Entonces, todas estas figuras evocan que Pablo y Apolos, como ejemplos, ellos hicieron el ministerio no de una manera engreída, sino sometidos, entendiendo su lugar con humildad, que es lo que Pablo quiere que los corintios sean. En otras palabras, en caso de que por algo se le haya pasado por alto, Pablo les dice expresamente que él estuvo presentando este argumento en diversas imágenes acerca de él mismo y de Apolos, con el propósito de que ellos aprendan algo muy específico. Para que ellos conozcan, a pesar, o sea, por lo menos viendo el ejemplo, ellos puedan de esa manera comprender y entender lo que él estaba queriendo decir. Y antes de continuar, una cosita nomás. Pregúntate por qué directamente Pablo, cuando le llegó la pregunta, le enviaron la pregunta a Pablo acerca de los de Cloé, ¿se acuerdan en el capítulo 1? ¿Por qué Pablo no escribió? Bueno, el problema es el orgullo. A nosotros nos gusta simplificar, ya está, ¿verdad? ¿Por qué Pablo no le dijo, el problema es el orgullo? Punto final. Y nos evitamos 4 capítulos. Muchísimo texto para Pablo decirle el problema principal es el orgullo. ¿Por qué sencillamente ya no puso así el orgullo y chao? Es característico que el orgulloso no te escucha a la primera. El orgulloso es el que menos sabe, se dan por enterado de que él es orgulloso. Porque él no se siente orgulloso. Tenés que estar ahí martillando. Y siempre la conversación con un orgulloso es accidentado. De buena a primera, tenés que soportar, tenés que amarle mucho para confrontarle. Porque no va a reconocer de buena a primera. No, a vos nomás te parece eso. Está exagerando. No, el humilde, sin embargo, de buena a primera, en serio, ¿verdad? Primero ya da por enterado que puede ser que sea así. El orgulloso no, te pone un freno. Y es terrible, hermano. Confrontar a un orgulloso es mortal. Salí golpeado, no salí tan bien, hay fricción. Por eso Pablo está vez tras vez, ahora le está dibujando, les dibujó prácticamente, y ahora le está diciendo ya una vez más, le está aclarando, este es el problema. Entonces Pablo quiere que ellos aprendan algo. Quiere que se den cuenta para que puedan poner freno a esta marcha de división que había en las iglesias. Y nuestro texto sigue, para que en nosotros, dice Pablo, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Pablo quiere que ellos aprendan a no pensar, a no ir más allá de lo que la palabra de Dios dice. Los comentaristas, cuando tratan este texto, dicen que es un proverbio, es una frase usada no por los creyentes, sino en la época
el no ir más allá de lo que está establecido, no ir más allá del texto. En Corinto, en este libro, encontramos varios proverbios usados en la época por la cultura de esa época. Porque ustedes van a observar después, en el capítulo 6, cuando habla el cuerpo para las viandas, la vianda para... Son frases usadas en ese tiempo. Más vale pájaro en mano. ¿Cómo termina la frase? Para no así como el chapulín, ¿verdad? Y 100 volando, ¿verdad? Son frases así que quieren mostrar una enseñanza. Y esta frase, a no pensar más de lo que está escrito, era también una frase que se usaba en esa época. Pero Pablo lo aplica aquí para la palabra de Dios. Usa eso, ese contexto, y acá lo está estableciendo. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que Pablo estuvo usando la palabra de Dios desde el capítulo 1. Les doy unos ejemplos. Pablo usó 6 veces la frase como está escrito. Y esto es clave, hermano. Es fundamental que nosotros también entendamos. No ir más allá de la palabra. Sujetarnos a la palabra de Dios. En el capítulo 1, 19, anda conmigo por favor. Capítulo 1, 19, decía así: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Una cita de Isaías 29, 14. En el versículo 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Un texto aplicado de Jeremías 9, 24. En el capítulo 2, verso 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Una cita de Isaías 64:4. En el capítulo 2, verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Isaías 40:13. Capítulo 3, verso 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Una cita de Job, capítulo 5, verso 13. Y en el versículo 20, uno más, dice así: y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Una cita del Salmo 94, 11. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los versículos citados por Pablo, ¿a qué apunta? Apunta a la necedad de la sabiduría humana. Y con la frase a no pensar más de lo que está escrito, Pablo llama a los creyentes de Corintios a reflexionar sobre estas escrituras y las que va a añadir Pablo más adelante. Pablo va a citar muchas más escrituras del Antiguo Testamento en el resto de Corintios. Y Pablo los llama a sujetarse a esa palabra de Dios que está escrita. Si los corintios hubiesen atendido a la palabra de Dios, hubiesen comprendido y obedecido a la palabra de Dios, ellos no elegirían favoritos. Ellos no harían distinciones. ¿Se entiende, hermano? Acá, en realidad, ellos están despreciando a Pablo. El ataque es contra Pablo. Porque Apolos, en ese momento, era alguien muy elocuente, dice, poderoso en palabras, por lo menos a lo mejor su presencia, su forma de liderazgo, pero Apolo no era un impío ni estaba haciendo mal las cosas. Eran los corintios, los creyentes, que empezaron a elevar a sus propios líderes. Es más, querían que sus líderes sean como los líderes paganos de renombre. En esa cultura, la humildad era despreciada. En esa cultura ellos consideraban
que la humildad era característica de los esclavos y que Pablo, en primer lugar, haya rechazado la ofrenda de ellos, su manutención, ya fue un choque para ellos. Esta era una iglesia, la iglesia de Corinto por lo menos era una iglesia que tenía muchos recursos económicos. Había pobres, pero la gran mayoría eran gente pudiente, como decimos nosotros hoy. Y a ellos le encandilaba, le sorprendía la oratoria de afuera. Querían ese renombre, querían aparentar algo que no eran y metieron eso en la iglesia. Y empezaron a catalogar a Pablo. Pablo no sabe hablar encima. Encima es chaparrito, narigón, pelado. Dios, ¿qué va a hablar con este? Dios, ¿qué va a hablar a través de este personaje? Así le despreciaban a Pablo. Ese era el concepto acerca de Pablo. Y Pablo plantó la iglesia de Corinto. Pablo era un apóstol. Pablo no se fue, que como pasa hoy en muchos lugares, que el predicador o el pastor viene en un auto lujoso. No es que sea pecado tener un auto lujoso, pero la característica de ellos es que viene en un auto lujoso, tienen secretario. Ahora hay gente que le pasa el trapo y mientras predica y viene alguien le seca. Era celebridad total, gente que se inclina ante ellos. Así le tienen ahora a los líderes. Y Pablo dice, si ustedes entendieran la palabra de Dios, si ustedes hubiesen hecho caso a todas estas citas de la Biblia, de la palabra del Antiguo Testamento, esta actitud no sería característica de ustedes. Ustedes están despreciando la palabra de Dios por la sabiduría de este mundo. No van a decir, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. No habría esta división entre nosotros. Por eso, ir más allá de lo escrito. Esto infla la soberbia, impide someterse a Dios. Le impedía a ellos sujetarse a la palabra de Dios. Eran hombres arrogantes, que seguían sus propios criterios y valoraciones, su propia sabiduría. La Biblia, sí, la Biblia es espectacular, es la palabra de Dios, pero ahora necesitamos revelación fresca. La iglesia necesita revelación nueva. La iglesia no necesita eso. La iglesia necesita conocer la Escritura y someterse a la palabra de Dios. ¿Qué revelación fresca si ya tenemos toda la revelación de Dios para su iglesia en la Escritura? No necesitamos autoayuda entre nosotros. No necesitamos inflarte el orgullo, la soberbia o tu autoestima, como lo llaman hoy. Eso no es más que orgullo. Tengo baja autoestima. Mentira. Vos estás allá de autoestima. Porque solamente vos te importás, nadie más. Vos sos el pobrecito, vos sos el que todos le están perjudicando, el que está sufriendo más que todo el mundo. Vos sos la víctima siempre. Y no es así. Nosotros estamos sobreestimulados de soberbia, hermanos, de autoestima. Es mentira. Y el mundo, tenés que elevar tu autoestima. Tenés que amarte más. El hombre se ama demasiado. Por eso no le importa a su prójimo. Solamente él se importa a sí mismo. Y cuando el creyente deja la Escritura, empieza a guiarse por su propia opinión, por su propio criterio, como lo que uno debe ser realmente. Empieza a dejar la guía de Dios que nos equilibra y pone su propio razonamiento por encima de la Escritura. Por eso Pablo le dice, no vayan más de lo que está escrito. Sométanse a la palabra de Dios. Por eso el orgulloso, en primer lugar, atenta contra Dios. Va contra la palabra de Dios. Ir contra la palabra de Dios, hermanos, cambiar la palabra de Dios por sabiduría humana es atentar contra el propio Dios. No podemos despegar Dios por una parte y acá su palabra. No es lo mismo. Dejamos la palabra de Dios. Esa iglesia, ese creyente está dejando a Dios, literalmente. En su arrogancia rechaza la autoridad de la palabra de Dios sobre su vida. El orgulloso sigue sus propias opiniones mundanas en lugar de la palabra de Dios.
sus propios criterios, sus propias valoraciones, su propia sabiduría. El hombre arrogante se cree sabio en su propia opinión. No le necesita a nadie más. Nadie me puede enseñar. Yo sé todo. Vos no me vas a enseñar. Pero en realidad él está atacando a Dios. Pablo dice, no vayas más allá de la Escritura. Si la palabra de Dios no es la única autoridad de los pastores, de la congregación, esa iglesia no buscará vivir para la gloria de Dios. No funcionará para la gloria de Dios, sino que buscará su propia vanagloria. Se apartará del evangelio de la gracia de la cruz. Es en el evangelio, cuando es central en una iglesia, es que nos ecualiza a todos nosotros. Nos pone en nuestro lugar. Porque el evangelio nos muestra que vos y yo no éramos nada, que éramos enemigos de Dios. Sin embargo, vimos cómo Dios nos dio gracia. Gente que no era nada. Pablo ya les dijo a ellos, ustedes eran lo vil y menospreciado de este mundo. Ustedes no eran nada y Dios les salvó. Dios les rescató. Entonces, el evangelio, hermanos, es lo que a nosotros nos pone en equilibrio. Por ahí podemos tener orgullo. Yo era más pecador que vos. Yo era más desastre que vos. Pero hay otra ahí orgullo metido, ¿verdad? Increíble, hermano. Hasta cuando oramos, esa víbora que dice Jonathan Edwards, está ahí. Impresionante cómo oré. Hasta ahí, hermano, increíble el orgullo. No nos deja, está ahí. Así que no desvíes sobre otros, es sobre tu corazón y el mío. Somos orgullosos. El evangelio a nosotros nos somete, nos pone en nuestro lugar para que no nos creamos lo que no somos. Cuando uno deja el evangelio y pone estrategias humanas para ganar a la gente, para mantener a la gente en una iglesia y entretener a las personas, cuando dejamos la palabra de Dios literalmente, sí o sí, va a fomentar la soberbia, la arrogancia en lugar de la humildad. Y eso estaba ocurriendo en Corinto. Nosotros podemos observar megas iglesias. En nuestro país hay iglesias grandes, llenas de personas, y uno puede decir, qué exitosos son. Porque hay mucha gente. Y a veces medimos el éxito, o por lo menos algunos pastores miden el éxito por la cantidad de miembros. Pero la Biblia no mide así el éxito. Dios no mide el éxito de un ministerio, de una iglesia, por la cantidad de gente. No, mide por su lealtad a la palabra de Dios. Podemos manipular a las personas. Podemos ofrecer a las personas lo que a la persona le gusta. ¿Quién no está pasando situación difícil económica? ¿Quién no está pasando tribulaciones en su matrimonio, en su vida privada? ¿Quién no está pasando prueba, dificultad? ¿Quién no? Y vamos a cambiar la Biblia y vamos a ayudar a las personas a que estén mejor. Y empezás, surge de una buena idea. Pero ese es un engaño, porque tu problema principal no es matrimonial, no es que tu hijo es rebelde, tu problema principal no es tu enfermedad, tu problema principal no es que estés corto de dinero, tu problema es tu enemistad contra Dios por tu pecado. Estás separado de Dios, la ira de Dios está sobre tu cabeza y si morís en ese momento, de esa manera, vas a irte al infierno. Esa es el peor problema del ser humano. Ese es el problema principal del ser humano. El Señor vino a morir, Cristo vino a morir no por tu situación económica, no por tu salud. Él vino a morir por tus pecados. Él sustituyó al pecador. No para que no se enferme más, no para que su vida sea de victoria en victoria. No para decretar prosperidad y que vos no pases nada, que ni un resfrío tenga en tu casa. No, hermano.
es un problema de pecado y Cristo vino a solucionar ese problema de pecado delante de Dios. Eso es lo que más necesita. Eso es lo que necesita el ser humano. Entonces, hermanos, dejamos la palabra de Dios. Si nosotros dejamos la Escritura, esta iglesia va a empezar a pulular soberbios, va a empezar a asaltar tu corazón pecaminoso y el mío, y vamos a empezar a tirotearnos. Vamos a empezar a hacer distinciones entre nosotros. Somos peligrosos. Todos nosotros somos peligrosos. Por eso yo necesito saber qué es el antídoto para esto. ¿Qué es lo que Dios determina para esto? Para que esto no suceda con nosotros. Si bien sucedió con Corintios, esto puede suceder con nosotros. Porque vos que estás sentado ahí, puedes tener cara de angelito, y yo que estoy parado acá, somos peligrosos. Si no nos sometemos a la palabra de Dios, vamos a empezar a buscar cosas. Y vas a empezar a ver fallas en tu hermano. Y vas a empezar a criticar a esto y lo otro. Y nunca vos te vas a ver. Porque tus apreciaciones sobre otro es brutal. Otros son el problema. Ellos son un desastre. Y vos, no, yo no tanto. Yo procuro estar bien. Nuestra valoración sobre nosotros mismos es flaco. Es apenas. Los demás son los problemas. Yo no. Entonces, Pablo les dice, está mostrando el problema de ellos. No sea que por causa de uno os envanezcáis, dice el versículo 6 al final, unos contra otros. En la versión de las Américas dice así, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Es que ya era así. Al ponerse al lado de Pablo, ellos estaban en contra de Apolo, con la gente de Apolos. Si uno se pone del lado de Apolos, está en enemistad contra la gente que estaba siendo discipulado, enseñado por Pablo. Lo que Pablo les dice es, por más que ustedes hagan esas apreciaciones, ustedes están mal. No importa si vos te crees de Pablo, no importa si te crees de Apolo o de Cristo, como algunos estaban ahí también en Corinto. Todos están mal. No es correcto. Están siendo soberbios. Y Pablo le dice, sometan sus opiniones a la Escritura para que no se vuelvan arrogantes, para que no se envanezcan, para que no te vuelvas altivo. Y esto expone claramente el problema de los corintios. Ellos se volvieron arrogantes. Pero es curioso, hermano, que este pecado, la gente no es que se no pone como una virtud. Allá viene el arrogante. Yo soy arrogante, hermano. Yo soy orgulloso. Nadie alardea de eso, ¿verdad? Porque es horrible. Así como ¿quién quiere llamarle a su hijo Judas? Nadie. Una vergüenza. Así también el orgullo. No alardeamos de nuestra altivez. No, yo no soy altivo. Uno esconde eso, disfraza. ¿Y sabe dónde más se disfraza de eso? En la iglesia. Acuérdense que Pablo le está hablando a creyentes, no a inconversos. Entonces, donde más se disfraza este orgullo es entre nosotros. Se disfraza de la intelectualidad, que conoce mucho y ya no recibe consejo. Ya está corrigiendo al orador, está corrigiendo a su maestro, no, ya no recibe más. Eso es arrogancia, hermano. Ir más allá de la palabra de Dios es ir en contra del evangelio de la gracia. Esta palabra, para que no os envanezcáis, significa tener una concepción exagerada de uno mismo. Tener una concepción exagerada de uno mismo, volverse arrogante, es hincharse. El orgulloso es como el sapo. El sapo vale todo aplastado, le toca y ¿qué hace el sapo? Se infla. Esa es la figura del orgulloso.
Y hay muchos sapos entre nosotros, ¿verdad? Un ratito nomás le habla de algo, ya se cree. Empezó a leerle a MacArthur y ya. Él ya hay otra situación, ya. Ahora leyó el Evangelio según Jesucristo y nadie le puede más enseñar nada, ya está en otro nivel. Él es sapo, ¿verdad? Es un sapo, le tocaba un poquitito, le alababa un poquitito y quiere escuchar halagos siempre. Quiere que se le rasque la oreja siempre. Siempre. Entonces, literalmente es hincharse, inflarse, volverse altivo, arrogante. Descripción perfecta de los hermanos allá de Corintio. Y tal vez sea la nuestra, hermano. Tal vez sea la nuestra. Y es interesante que Pablo solamente usa este verbo envanecer acá en Corintio. Una palabra exclusiva para Corinto, para mostrarle a ellos esa situación. 6 veces Pablo usa envanecerse. Les cito para que corroboren después. Primera de Corintios 4, 18 al 19, 5, 2, 8, 1, el 13, 4, capítulo 13, 4, y segunda de Corintios 2, 18. Vamos a leer uno de ellos para demostrarle que es así. Primera de Corintios 4, 18 y 19, en nuestro capítulo. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese ido a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan, ¿qué dice ahí? Envanecidos. La misma palabra. ¿Por qué? Porque le describe a ellos. ¿Qué es lo que nos describe a nosotros? ¿Humildad u orgullo? ¿Qué te describe a vos? ¿Una persona enseñable? ¿Una persona que admite consejo? ¿O una persona que rechaza todo consejo? No admite consejo. Este envanecimiento, hermanos, de creerse más, de considerarse más sabio que la propia palabra de Dios y no someterse a la palabra de lo que la palabra de Dios dice, estaba llevando a los corintios a ponerse unos contra otros. Dejar la Biblia y tu enemigo y de tu hermano. Literalmente. Acto seguido, tu hermano es tu enemigo. Ya no amas. Ya le mostrás desprecio. Se estaban dividiendo en facciones y Pablo dice, ahí nadie sale ganando. No es una bendición eso. No es normal en la iglesia. Lo normal en la iglesia, lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, es que nos amemos profundamente unos a otros. Porque cada uno de nosotros tenemos fallas, debilidades, pecamos, nos ofendemos. Eso es así, hermano. No te hagas ilusiones que en esta iglesia nadie te va a ofender. Viniste al lugar equivocado. Va a pasar. Pero el amor de Dios cubre esos pecados, cubre multitud de pecados y ama, perdona. No es normal en una iglesia que haya bandos, que un hermano esté contra otro hermano, por lo menos que sepamos, ¿verdad? Que en tu corazón tengas. Eso es muestra de arrogancia, de orgullo, porque te crees más que esa persona. No es normal eso. Tenés que detectar que eso es orgullo y eso es pecado y eso va a tener consecuencias en tu vida. Tenés que liberarte de eso, tenés que hablarlo. La Biblia nos da la forma. Tu hermano peca contra ti, ve y condénale y llévale a la hoguera. No dice así. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué tenés que hacer? Anda a hablarle y ganarle a tu hermano. Nunca es para ir a refregarle por la cara lo que me hiciste. No, ganarle a tu hermano. Y considerate vos mismo, porque también vos puedes ser tentado. En humildad, eso, hermano. La característica de la iglesia debe ser la humildad. Pero ponerse uno contra otro y elegir al pastor este y al fulanito este encima de otro. Nuestro pastor no sale en la tele. Nuestra iglesia no tiene influencia. ¿Qué importa eso, hermano? Nuestro pastor no sale en YouTube, ¿verdad? No hace TikTok, no sé qué sé yo.
Pero hermanos, déjense de eso. Proverbios 28:25 dice, el hombre arrogante suscita rencillas, mas el que confía en el Señor prosperará. Dice, el hombre arrogante, ¿qué hace? El orgulloso, ¿qué genera el orgulloso? Cuando vos ves caramuzas, peleitas por ahí, qué bárbaro lo que le hizo. No, orgullo es. Orgullo, hermano. Si vos ves ahí cuchicheo contra otro, orgullo. Tenés que saber y no admitir eso. No le des oído al murmullo ahí. No le des oído. Eso es orgullo. Síntoma de orgullo. Y eso va a tener consecuencias. Entonces vemos que este orgullo se manifestaba en esta arrogancia. Cuando nos creemos nosotros más sabios en nuestra propia opinión. La soberbia, el altivez produce rencillas, produce contiendas. Y te pregunto algo, y bajando a tierra entre nosotros, en nuestras casas, en el matrimonio, le llaman entrar en guerra, ¿verdad? ¿Quién dirige tu matrimonio? ¿Quién gobierna? ¿Estás gobernando según la palabra de Dios o te está yendo más de la Escritura? Porque en el lugar donde más se desarrolla y se manifiesta este pecado es en el matrimonio. Este hombre soberbio, arrogante en su casa, que le tiene de poco a su esposa, le pone allá su servijae, su sirviente de su esposa. Este mismo hombre con otras personas es un ángel. Es el esposo ideal, pero en su casa es un demonio. Este es un arrogante que está guiando su casa con su propia opinión, su forma de tratar a las personas. No, la palabra de Dios nos indica cómo debe ser un matrimonio. El hombre debe amar a su mujer. La esposa debe sujetarse a su marido. Los dos se someten ¿a quién? Al Señor. A Dios en primer lugar. ¿Quién manda en tu casa? Vos sos el que manda en tu casa. En una discusión podés notar quién manda en tu casa. Si es Dios, si Dios gobierna a través de su palabra o te estás yendo más allá de su palabra. Cuando no reconoces tu falta, ahí, hermano, se nota nuestro orgullo. ¿O no? ¿Verdad que sí, hermano? Todito nosotros. Y los que se van a casar ya tienen que saber que va a ser así. No esperen ahí el cuento de hadas. Su esposa que siempre le va a hablar suavecito. No hay así. Va a haber choque, va a haber dos soberbios, se van a unir. Una locura es. Pero Dios va a hacer su obra. Dios va a hacer su obra y va a empezar a lijar a estos dos orgullosos y va a someterles. Y cada uno va a tener que amar al otro y someterse. Y va a someterse al Señor. Pero Dios en el centro. Si Dios no gobierna, esa casa se va a destruir. Sí o sí. Porque somos orgullosos. No diga yo soy la más humilde, yo soy el más humilde. Yo me voy a someter a mi marido. No es así. Vos sos pecadora, él es pecador. Dos pecadores que se unen y va a haber guerra. Solo la palabra de Dios en el medio hace que ese matrimonio prospere. Hace que ese matrimonio se entienda. ¿Por qué? Porque el esposo puede pensar y puede manipular o quiere tener actitudes, pero él va a saber la escritura. Y él va a saber que va a tener que violentarle a Dios primero antes de ya tratarle mal a su esposa. Y en una discusión va a entender, no va a romper todo, va a entender que Dios está ahí primero. Que él está recibiendo una orden de Dios de que ame, y que se ame de una manera sacrificial a su esposa. Va a tener que tragar su orgullo. Nadie se atragantó con su orgullo nunca. Es grande, pero pasa. Con agua pasa eso. Con el agua de la palabra de Dios va a pasar, seguro. Y no pasa nada. Así que, hermanos, observa eso en tu vida. Si la esposa está queriendo tomar el control de la casa, o el marido, no, Dios debe tomar el control.
¿Cómo lo hace? Si la Biblia manda, si en una discusión, si la Biblia dice, perdónense, reconozcan su pecado, acá dice la Biblia así y punto final. No, pero la Biblia, eso era para hace 2000 años, ahora nosotros, no, tranquilo hermano, sometete a la Escritura. La manera de evitar la arrogancia es someter nuestros pensamientos y opiniones a la palabra de Dios. Salimos de eso, es conflicto. Para la vida cristiana y para el gobierno y vida de la iglesia, la palabra de Dios, hermanos, es suficiente. La palabra de Dios es la única regla de fe y de conducta de una iglesia. No necesita otras cosas, por más que parezcan espectacular. Necesita solo la palabra de Dios. Y solo la obediencia, nos sometemos a la palabra de Dios, hace que una iglesia sea unida. Porque Dios está haciendo su obra, el Espíritu Santo en nosotros. Entonces el orgullo se manifiesta por medio de la arrogancia. Versículo 7, se va a manifestar por medio de la ingratitud. Y esto le sigue, evidentemente. Uno es arrogante y ya reconoce que, o piensa que él es el ombligo del mundo, que él luego consiguió las cosas por su propia cuenta. Nadie le ayudó, nadie estuvo con él. Y Pablo le va a mostrar que ellos eran ingratos. Verso 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si observas ahí hay tres preguntas. Es ¿quién, qué y por qué? Y tiene una secuencia lógica. Lo primero que le dice es ¿quién te distingue? Con esta pregunta o estas preguntas retóricas que ya tienen la respuesta incluida, Pablo está confrontando otra vez la actitud de ellos. Está mostrándole otra vez con mucho amor y paciencia lo que ellos eran, cómo se manifestaba esa arrogancia del versículo 6. Porque ¿quién te distingue? En otras palabras, ¿quién te concede a vos superioridad? Y en nuestro lenguaje coloquial, ¿quién te crees que sos? ¿Quién te crees que eres? Le está diciendo Pablo. Y Pablo dice, usa el pronombre por lo menos acá en singular, no dice quién se creen ustedes, no dice quién te crees vos que sos. Y esto lo hace para dirigirse a cada uno de los miembros allá en Corintios y también a nosotros en esta mañana. Y esto desafía al arrogante que quiere lucir su superioridad para que él diga quién te colocó en esa posición. ¿Quién te hace superior? ¿Por qué tanta soberbia? ¿Por qué tanta arrogancia en ti? ¿En base a qué te consideras superior? ¿Qué te hace pensar que vos sos superior que otros hermanos? La respuesta es nadie, ¿verdad? O si hay alguien que te hace creer que sos superior. ¿Quién te hace creer que sos superior? Vos mismo. Esa es tu propia opinión de vos mismo. Por eso es arrogante. Porque él se cree superior. Él piensa que es superior a otros hermanos. En Apocalipsis menciona una iglesia que tenía este mal. La iglesia de la Odisea. Que decía que era rico. Que él no tenía ninguna necesidad de nada. Y Cristo le dice, no, vos sos pobre. Vos sos un desventurado. Vos sos una tragedia. Pero te aconsejo que de mí compres ropa, porque ellos pensaban que estaban vestidos con ropas lujosas. Estamos hablando en sentido figurado, de que ellos no necesitaban de nada, estaban en una situación espiritual superior. Y el Señor le dice, no, ustedes están desnudos. Ustedes son un desastre. Comprad de mí ropas blancas,
Comprar de mí colirio para que veas bien, porque tu orgullo no te hace ver bien claramente las cosas. Pero el orgullo nubla nuestro juicio, no nos hace ver la realidad. ¿Cierto? Vos podés tener una mancha acá, está bien vestido y tenés acá un aceite negro. Y imagínense que eso pase ahora. Ustedes no me van a hacer caso de lo que no, van a querer limpiarme, ¿verdad? Yo no me doy cuenta, yo no me veo. Pero ahí a uno va a querer hacer, nos sucede eso. Así es el orgulloso. Él está sucio, no solamente está rajoso, pero él no se da cuenta. Él piensa que tiene cualidades, pero la gente ve que pobrecito, ¿verdad? Eso hace el orgullo. ¿Y qué necedad creerse más de lo que uno es? Pablo ya les dijo a ellos. ¿Se acuerdan en el 1, 26 al 29? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, por si acaso querés asomar tu cabeza, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo le dice, no seas creído, no te creas la gran cosa. Vos estabas como enemigo de Dios, despreciado por el mundo, por Satanás, en tus pecados, estabas camino a la perdición y Dios te rescató de ahí. Dios fue el que metió su mano en esa posilga y te sacó de esa suciedad e inmundicia en que te encontraba y te lavó con la sangre de su Hijo. ¿Y quién te crees que soy entonces para juzgarle a tu hermano? De creerte superior a otros. Dios resiste al soberbio. El orgulloso no, el soberbio no va a entrar en el cielo. No hay lugar para los orgullosos en el cielo. Los creyentes, un creyente que entiende el Evangelio, realmente va a caer en este pecado, pero no de una manera muy alevosa, sino que tiene mayor freno, porque él entiende, en primer lugar, de dónde Dios le rescató a él. Y eso les basta. Y eso hace que soporte todas las injurias, todas las situaciones en contra. El Evangelio le da esa perspectiva. Solo el Evangelio te permite perdonar. Porque cuando alguien nos ofende, esa ofensa es muy grande. Por eso la Escritura dice, perdónense como Cristo te perdonó. No según tu experiencia. No lo que según vos te parece que Él te hizo y de acuerdo a eso. No, según Cristo. Y Cristo te perdonó cuando vos no merecías perdón, sino merecías infierno. El creyente entiende que merece el infierno y es agradecido. El inconverso piensa que él se gana la salvación. Él piensa que es por su moral, por su forma de vivir que él va a ser salvo. El inconverso piensa así y eso es orgullo. El creyente sí reconoce que es pecador, entiende que ha ofendido a un Dios santo. Y entiende que Dios hizo la obra. Enteramente Dios, por su gracia, hizo la obra de salvación a su favor. Si uno no entiende eso, está siendo arrogante. La segunda pregunta, Pablo lo va a considerar como un desagradecido. Primero, no seas creído, ahora vos sos un ingrato, desagradecido. Y esto es humillante. ¿O qué tienes que no hayas recibido? El verbo ahí, ¿qué tienes? ¿Quién te crees? Está en presente activo, indicativo, es decir, esto era una realidad de ellos, ellos creían así verdaderamente. Y acá, sin embargo, le dice Pablo, sí, ustedes tienen dones, ustedes tienen muchos dones espirituales, mucha riqueza espiritual, pero esto ustedes no lo lograron por su propia cuenta.
No, esto fue por la gracia de Dios. ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tenés que no te hayan dado? Todo lo recibimos. Los corintios pensaban que lo que tenían provenían de ellos mismos, de sus méritos, que ellos lo merecían, que ellos se ganaron esos dones. Esta actitud es muy parecida. Imagínense a tu hijo de 5 años. Tu hijo de 5 años que tiene su mega alcancía de chanchito, ¿verdad? Y él se cree ya independiente, ya. Y él te quiere desafiar. Y él se cree ya el dueño de todo. Y que la ropa que tiene y el colegio donde se va, él lo merece. ¿Qué de lo que tiene tu hijo, sea el zapato, zapatilla, sea la ropa que tiene, la remera, la camisa que tiene, yo te pregunto, ¿él lo consiguió por sí mismo? Obsérvense niños que están acá, ¿verdad? Adolescentes que están todavía en sus casas, no están trabajando todavía. Imagínense que él empieza a enorgullecerse porque él lo merece, él se consiguió. Todo cuanto tiene sus padres le compraron, ¿o no? Todo, la cama donde duerme, la comida que come, todo es proveído por sus padres. De la misma manera Dios con nosotros. Todo cuanto tenemos es por gracia, no por merecimiento. Sea poco o sea mucho, es gracia. Y si vos tenés un corazón humilde, con poco o con mucho vas a estar agradecido, vas a estar a raya. Siempre vas a reconocer que lo que estás recibiendo es de parte de Dios, no por tus propios méritos. Es Dios que nos permite. Dios no está obligado a hacer eso. Él sí debería enviarnos a nosotros al infierno, pero no lo hizo. Nos amó, nos salvó, no solamente eso, nos permite que le sirvamos. Es una cosa increíble. Y es una gracia en donde Dios te ponga para que le sirvas, es gracia. Vos no lo merecías. Realmente no lo merecíamos. Dios nos dio todo. Si uno tiene la capacidad de enseñar a otros, esa capacidad viene de Dios. Si tenés la capacidad, la inteligencia de aprender, de conocer muchas cosas profundas, eso viene de Dios. Cualquier cosa viene de la mano y de la gracia de Dios. ¿Cómo vamos a ensoberbecernos contra otros? Como que nosotros somos superiores y tenemos esto porque lo merecemos. Deja de empoderarte. Eso hace Satanás con las mujeres y los hombres. Le empodera que vos sos la hija del rey del rey, la princesa de Dios, la princesa guerrera, no sé, qué sé yo, ¿verdad? No, hermano. Ve tu lugar. Eso te hace grande, en realidad. Porque en la economía de Dios, el que se empodera, Dios le va a humillar. Pero al que se humilla, al que vive de forma humilde y reconoce la gracia de Dios en su vida, la perspectiva bíblica correcta de su salvación, de lo que tiene, lo que no tiene, la Biblia dice, a su tiempo Dios le va a exaltar. Dios abate al soberbio y da gracia al humilde. Así funciona Dios. No empoderarte. Que vos tomes las riendas de tu vida. No hagas eso. Si ya fue un desastre luego, si estabas perdido por eso en tus pecados, dale la rienda al Señor, que Él controle tu vida. No vaya a gobernarte vos mismo, que Dios te gobierne. Es mejor. Todo es por gracia. Nada es merecido. Nada es ganado. No porque naciste en esta familia, no porque sos moralmente mejor que otros, que vos nunca te fuiste a la cárcel, que vos nunca hiciste esto, que vos sos mejor que otros, o que Dios te haya elegido. No, es por gracia. Es gracia, sublime gracia.
Si entendemos esto, la arrogancia no tiene sentido, ¿verdad? Solo la humildad. Y por si acaso, por último, no captan lo que Pablo les dice, le hacen una tercera pregunta para enfatizar la segunda. En esta tercera pregunta dice, ¿y si lo recibiste? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué tenés esa actitud arrogante como si fuera que vos lo conseguiste por tu propia cuenta? Uno ve en Facebook gente que presume cosas. Le decía, cosas sabemos, deuda no sabemos, ¿verdad? Uno presume esto. Pero está en Inforcon, no puede pagar. Y vos ves gente que vende, hay gente que dice, vendo por 20 millones, un ejemplo, un auto del año o un terreno. Pero tenés que seguir pagando, ¿verdad? Pues ya no puede pagar. ¿Y qué sentido tiene hacer eso, verdad? ¿De qué se va a enorgullecer él? De lo que tiene. Está con una deuda gigantesca. ¿Por qué no se contentaba nomás con su bicicleta, verdad? Pues en el colectivo. Y cuando pueda, que tenga lo que quiera tener. Y Pablo le dice acá, ¿por qué te glorías? ¿Por qué mejor no reconocer que lo que tenés es de Dios? Eso te va a hacer humilde. Toda la base para el engreimiento de los corintios no era otra cosa que lo que salía de su corazón orgulloso, producto de su propio orgullo. Ellos, ¿qué tiene? Dice, absolutamente la salvación, los dones, las capacidades que Dios les dio. Eso es de Dios. Ellos no ganaron nada, así como nosotros. Por eso que nada es más engañoso que el orgullo, porque te hace creer que sos alguien que no sos. Te hace pensar que vos mereces que todos se inclinen delante de vos, que todos estén a tu servicio. No que vos tenés que servir, no, ellos tienen que estar a mi servicio. Eso hace el arrogante. Estamos inclinados a creer casi todo acerca de nosotros mismos si es favorable. ¿Sí o no? Si no, lo pongo en duda. Pero si es a mi favor, sí tenés razón. Sí lo merecía. Cuando la Biblia dice para probar o para nombrar pastores, dice no sea un nuevo, no un neófito. ¿Por qué? Porque va a ser tentado por el orgullo. Se va a enorgullecer. No es que uno se convierte y automáticamente ya es pastor. Hoy vemos cantantes, dicen que se convirtieron al Señor y ya están predicando. Guarda con eso. Enseguida va a salir algo ahí, una gran herejía por ahí. No, dice que sean probados. Tomar el tiempo necesario. Porque va a caer en orgullo. Es el pecado de Satanás. Hermanos, la gracia lleva a la gratitud. Cuán agradecidos somos con lo que Dios nos permitió. Esta ingratitud se ve mucho con los adolescentes y los jóvenes. A veces ellos no valoran, no aprecian que en su casa se habla la escritura, que sus padres le estén formando en la palabra de Dios, en disciplina. Para ellos es un fastidio, sus padres no le quieren, ¿verdad? ¿Quién se creen ellos que son? ¿Verdad? Que son sus padres, son los que le dieron todo. Pero es algo característico del ser humano, esa rebeldía de no valorar. Vamos a ir otra vez a la iglesia. La iglesia y otra vez. Mis padres me obligan a ir a la iglesia. En vez de estar agradecido por eso. Eso es una gracia de Dios. No es una tragedia eso. Así que agradecer al Señor. El humilde agradece. El soberbio se guarda sus gracias. Es arrogante. Y si el Señor te da, no te da las capacidades de otros, está bien, no hay problema.
Si el Señor te permite vivir de cierta manera y a otros de otra manera, no hay problema, sea agradecido. Si te alcanza de más o te alcanza justito, agradecer al Señor. Si Dios te dio ese marido, agradecerle al Señor. Porque ese marido también tiene que agradecer al Señor por la esposa que tiene. O sea que no busque otras cosas, hermano. Sencillamente agradecer por lo que Dios te da. Tanta enfermedad inclusive te libraría si sos más agradecido. En vez de quejarte y quejarte y quejarte, es brutal. No te quejes, agradece. Pero no vas a agradecer si no entender el Evangelio. Si no conoces la gracia de Dios, no vas a agradecer. Este arroz que vamos a comer otra vez, qué desastre. Cuando lo que... Esta tortilla, esto nomás. Vos no merecías nada, no merecías. Y el Señor te da eso. Agradecerle con corazón sincero. El humilde agradece. Mi casa tiene un piso nomás, no tiene 2 pisos como los otros. Mi jardín, nuestro jardín no es lindo como los otros. Estoy hablando así en cosas muy superficiales, pero aplicarlo a toda tu vida, hermano. Mi hijo no es como Einstein, no es tan inteligente, ¿verdad? Agradecerle por tu hijo, hermano. Como sea. El pasto del vecino, dice siempre, es más verde, ¿verdad? Nosotros no tenemos ni una planta de... Hermano, agradecer que vos estás ahí, que el Señor te da salud, que te permite estudiar la Escritura, compartir con tus hermanos, que haya gente que te ame de verdad, que haya gente que está para vos ahí en todo tiempo. ¿Qué más querés? ¿Qué pensás que vos mereces? A mí me tienen que dar el púlpito, bueno, me tienen que nombrar esto y lo otro. Tranquilo, hermano. La gracia tiene un efecto nivelador. La autoestima, ojo con esto van a escuchar en la tele, en la radio, en los medios todos los medios de comunicación. Eleva tu autoestima, amate más, ¿sí? Preferite vos mismo. No vayas a hacer eso. Eso no es un concepto bíblico. La autoestima hace que te exaltes a vos mismo y hace que vos seas más depresivo o depresiva. Vas a ver que el que más se deprime es el que más piensa en sí mismo, no en otro. El que piensa en otro, feliz de la vida. Pero el que piensa en sí mismo, yo no tengo, siempre le falta algo. Así, hermano, pensá en otro. Por eso dice la Biblia, amá a tu hermano, preferirle al otro. La gracia significa humildad. La jactancia significa que uno cree que ya ha llegado a la meta. La ingratitud, hermanos, revela nuestro orgullo. Solo un corazón quebrantado y humillado puede ir a Cristo. Y en esta mañana, qué glorioso va a ser para tu vida si depones tu orgullo y te entregas al señorío de Cristo. Que reconozca que tu vida vos estás controlando como vos lo querés, independiente de Dios. Y que hoy te arrepientas de ese pecado y reconozcas a Jesucristo como el Señor de tu vida. Porque Él murió en una cruz para salvar tu alma de la condenación eterna, de la enemistad con Dios. Y vas a tener paz verdadera. Vas a tener salvación eterna, pero solo en Jesucristo. Solo cuando depones tu orgullo de creerte de que vos podés ganar tu salvación por tu propia cuenta. De porque vos sos más bueno que otro o más buena que otra. Si vos deponés esa actitud y te arrepentís de tus pecados, Cristo va a salvarte. Cristo va a ser tu Señor y va a cambiar, tu estado va a cambiar. De perdido, condenado al infierno, a salvo por toda la eternidad y en la presencia de Dios. El Evangelio es para tu salvación, hermano, y amigo que nos visita. Solo en el Evangelio encontramos esa salvación y esa paz con Dios. Pero tenés que deponer tu orgullo. Tenés que reconocer
que vos no sos una buena persona. Vos sos un desastre. Y te ofende que se te diga que sos un desastre porque te crees buena persona. Cristo vino a salvar a los pecadores, no a los que se creen buenos, solo a los pecadores. Y la humildad, y termino con esto, es la característica de un creyente maduro, porque reconoce que todo proviene de Dios y tiene claro que lo que tiene es para la gloria de Dios. Nuestro enemigo es el orgullo, nuestro amigo realmente es la humildad. Busquemos ser humildes delante de Dios para su gloria. Amén. Señor, gracias por esta mañana, por tu palabra. Gracias por tu amor, tu paciencia y tu cuidado hacia nosotros. Y gracias por tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo use tu palabra, quebrante los corazones. Y que haya salvación, Señor. Y que haya arrepentimiento de pecados. Y que tus hijos, Señor, maduren. Que podamos madurar, Señor. Crecer en tu gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Bendice a tu iglesia, Señor. Edifica a tu iglesia. Santifícanos. Porque te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.